Recordemos que estamos trabajando sobre la visión. La visión es conocer a Jesús. Pero en esta etapa estamos conociendo a Jesús mirando la cruz. Ya Jesús se acercaba a ese momento. Hemos estado trabajando el libro de Juan y hemos estado trabajando sobre la historia de todo lo que sucedió, ¿no?, en la vida de Jesús. Todo lo que el Señor Jesús vino a hacer en este mundo, todo lo que Él vino a enseñarnos, ¿no?, porque Él es nuestro maestro. Él es el maestro por excelencia, no hay otro igual. Y Él vino a enseñarnos muchas cosas. Y en este pasaje, en Juan 16, del 25 al 33, el Señor Jesús sigue animando a sus discípulos. Él no le oculta nada a los discípulos. Él realmente les dice lo que está por venir. Nosotros actualmente vivimos en un mundo donde hay mucho conflicto, ¿verdad? De hecho, hace poco comenzó la guerra de Israel. Y yo investigaba un poco, ¿no?, acerca de, me dio la curiosidad y dije, ¿cuántos conflictos hay ahora mismo a nivel mundial? Y según el ChatGPT, que es el nuevo amigo, el hermano ChatGPT, decía que 110 conflictos activos hay ahora a nivel mundial. Y de esos 110 conflictos, hay muchos de ellos que tienen años. Y nosotros sabemos que las guerras siempre generan muchas pérdidas, ¿verdad? Pérdidas humanas, pérdidas materiales, traen pobreza, hay sacrificios, o sea, hay cosas que no son buenas. Bueno, que no son buenas, no. En general las guerras traen mucha tristeza, ¿verdad? Mucha aflicción. Sin embargo, estos países continúan allí, continúan luchando. ¿Por qué? Porque ahí hay alguien que está creyendo en unos ideales y cree que va a alcanzar la victoria. Y por eso no cede, se mantienen allí firmes, luchando a pesar de todo, a pesar de los sufrimientos, del dolor, de las pérdidas humanas. Qué triste, ¿no? Y yo me preguntaba, iglesia, ¿estamos los cristianos en guerra? ¿Estamos los cristianos sufriendo aflicciones? ¿Estamos en luchas? ¿Estamos teniendo luchas? ¿Estamos en guerra? Y si nos dijeran que podemos ir a la guerra, pero que ya la victoria está ganada, ¿qué haríamos nosotros? Vamos a ver qué piensan los discípulos. Vamos a leer el texto y vamos a saber qué pasó con los discípulos y qué les dice Jesús. En el versículo 25, Jesús le dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías. Jesús allí se está refiriendo a que venía la hora de su muerte, la hora de su crucifixión. Sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Podemos repetir esto? Di conmigo. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, iglesia, confiad. Yo he vencido al mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento espiritual para que podamos recibirla y para que quede grabada en nuestros corazones, Señor, para que tú puedas transformarnos a través de ella y que a partir de hoy nuestras vidas ya no sean las mismas, que podamos tomar decisiones firmes que nos lleven a permanecer en la edificación de tu obra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces, vemos aquí que Jesús les dice a sus discípulos que en el mundo ellos tendrían aflicción, pero que no se preocuparan, porque Él ya había vencido al mundo. Jesús no había ido a la cruz, pero ya Él sabía que eso era lo que haría, que Él ya había vencido al mundo. Y nosotros tenemos que saber que como hijos de Dios, nosotros estamos en una batalla. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Y no lo podemos ignorar. Porque a veces nos aprendemos este versículo de memoria, ¿sí? Nos los aprendemos, pero en ese versículo hay una profundidad. Hay algo que nosotros necesitamos meditar y conocer para que nosotros realmente podamos hacer ese versículo parte de nuestras vidas. Hay mucho que el Señor nos está diciendo a través de este versículo y es lo que en esta mañana el Señor me ha llevado a meditar. Realmente, ¿qué significa, verdad, que nosotros tengamos la victoria? Pero ¿qué significa también que a pesar de que tenemos la victoria, vamos a sufrir aflicciones? Iglesia, si has recibido a Cristo en tu corazón, si tú le has entregado tu vida a Cristo, tú ya no eres de este mundo. No eres de este mundo, pero sigues en el mundo. Entonces, por cuanto ahora pertenecemos a Dios, nosotros nos hemos hecho enemigos del mundo. Y esa es la lucha, esa es la guerra que nosotros tenemos. Pero Jesús nos dice, confiad, confiad. ¿Por qué? Porque cuando Él tuvo esa victoria en la cruz, Él nos ha dotado de muchas armas espirituales. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una persona va a la guerra? O en la antigüedad, ¿qué pasaba cuando un soldado iba en la guerra? No sé cómo van vestidos ahora, pero yo me sé un poco cómo iban en la antigüedad. Llevaban cascos, ¿sí? Llevaban escudos, espadas. Llevaban una serie de armas. ¿Para qué? Para poder enfrentar esa guerra. El Señor también nos ha dotado a nosotros de armas espirituales. Y lo primero que el Señor ha hecho y lo primero que nos ha dado es que Él ha abierto la relación con el Padre. Es decir, Él nos ha permitido que ahora nosotros seamos hijos de Dios. Por lo tanto, Él nos ha dado un Padre. Cuando nosotros éramos del mundo, nosotros estábamos huérfanos. Éramos huérfanos espirituales. No teníamos un padre. Pero ahora Jesús, al morir en esa cruz, Él nos ha dado la oportunidad a toda la humanidad de ser hechos hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión?
aceptar a Cristo como el Hijo de Dios. Y una vez que nosotros tomamos esa decisión, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos da acceso a la palabra de Dios. Jesús les dice, ya no les hablaré en alegorías. Cuando Jesús estaba diciéndole esto a sus discípulos, lo que les estaba diciendo es que ahora vais a tener el Espíritu Santo. Ya yo no les tengo que hablar con parábolas, porque el Espíritu Santo les va a revelar la verdad. La semana pasada nosotros estuvimos recibiendo un mensaje en el cual vimos aquí un vídeo, ¿verdad? ¿Qué pasaba en el vídeo? Había una ilustración donde la mujer sufría dolores de parto, pero luego el gozo venía a su vida cuando el niño nacía. Lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos es que nosotros no vamos a necesitar de estas ilustraciones para poder entender la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos revela la palabra. Entonces, cuando hay personas que aún no han tenido esa relación, esa entrega a Jesús, esas personas no van a entender el Evangelio. Entonces ahí nosotros tenemos que ilustrar la palabra. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Cuando nosotros vamos a hablarle a alguien del Evangelio, no le podemos hablar evangélicamente, como diríamos. Tenemos que hablarle de una forma natural, porque si esas personas aún no conocen a Jesús, no tienen el Espíritu Santo en su vida, no van a poder recibir la palabra. Pero el que ha recibido a Cristo en su corazón, el que tiene una relación con Dios, el que tiene el Espíritu Santo, es capaz de recibir la palabra. Por eso, iglesia, nosotros que ya tenemos al Espíritu Santo, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar la palabra, porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Y qué vamos a obtener a través de la palabra? Vamos a tener la forma, la herramienta, el arma, que es la espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la espada que el Espíritu Santo usa. ¿Para qué? Para vencer las tentaciones. Y el ejemplo que nosotros tenemos es el ejemplo de Jesús. ¿Cómo venció Jesús la tentación? A través de la palabra. Si nosotros, iglesia, no estudiamos la palabra, si nosotros no leemos la palabra, si no escudriñamos la palabra, entonces, cuando nosotros salimos a enfrentar las aflicciones, no vamos a poder. No vamos a poder librar esas tentaciones. ¿Por qué? Porque estaremos débiles. A Jesús se le presentaron 3 tentaciones. Satanás tentó a Jesús con la provisión, tentó a Jesús con la fama y tentó a Jesús con el poder. ¿Y cómo Jesús pudo enfrentar esa tentación? A través de la palabra. Jesús conocía la palabra y cada frase que Jesús le respondió a Satanás para poder vencer esa tentación estaba aquí. Yo no voy a poder vencer las tentaciones si yo no conozco la palabra de Dios. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos revela la palabra y que nos trae a la verdad. La palabra no solamente es conocimiento, iglesia. La palabra es una de las armas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para enfrentar las aflicciones. Amén. Entonces necesitamos leer la palabra, porque si nosotros no conocemos la palabra, Satanás va a venir y nos va a decir una mentira
y nosotros se la vamos a creer. Pero eso no es lo que Jesús quiere. Lo que Jesús quiere es que sus discípulos, recordemos que Jesús les está hablando a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí en este lugar? Entonces, esta palabra es para ti. Si tú quieres estar fuerte en medio de las aflicciones, necesitas estudiar la palabra. Necesitamos, iglesia, estudiar la palabra. Pero no solamente para un conocimiento vago, sino escudriñarla, entender exactamente lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. ¿A dónde nos lleva el Espíritu Santo? Otra de las armas espirituales de la que Jesús nos ha dotado con su victoria en la cruz es la oración. En la antigüedad, recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, los judíos, ellos no tenían acceso directo al Padre. El Señor nombraba sacerdotes y ellos eran los únicos que podían hablar con Dios. Ellos se presentaban allí en el lugar santísimo. No sé si recordamos lo que es el altar y todo la forma como se diseñó el altar y cómo iban allí los sacerdotes. Ellos estaban en el lugar santísimo, ellos hablaban con Dios y luego ellos salían y le decían al pueblo: Dios ha dicho esto. Y el pueblo pues tenía que recibir lo que Dios había dicho. Pero iglesia, nosotros tenemos un privilegio. Nosotros tenemos acceso directo al Padre. El velo se rasgó. El velo se rasgó. Y nosotros podemos tener comunión con el Padre. Y la oración es una herramienta, es un arma con la cual, nosotros podemos enfrentar las aflicciones. ¿Qué les dijo Jesús? Llegará la hora en que clamaréis al Padre. Es decir, vais a orar. Y me encanta, de verdad que me fascinó cuando Jesús dice: y no tendré que rogar por ustedes. No tendré que rogar por sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Padre os ama. Iglesia, el Padre te ama. Y el Padre está allí esperando que tú vayas a pedirle, que tú vayas a hablar con Él, a decirle cómo estás, cómo te sientes. Padre, necesito de ti. Ahí está, el Padre está allí esperándonos. Jesús decía: si nosotros sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, siendo malos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos va a dar cosas buenas? Entonces, ¿por qué muchas veces nos sumergimos en la tristeza? Si no estamos solos, tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo que tiene la comunicación directa con el Padre, y a través de Él yo puedo llegar a Dios. Sí puedo decirle a una persona que me ayude, a lo mejor cuando estoy muy mal y me cuesta orar, y le puedo decir a alguien: ora por mí. No está mal que hagamos eso, pero iglesia, nosotros tenemos una relación directa con el Padre. Nos podemos ir a deshogar allí, mira, podemos llorar todo lo que queramos llorar, nos podemos derramar delante de su presencia y decirle: Señor, te necesito, no puedo más. Como lo decía el pastor, somos débiles. Y el Padre sabe que somos débiles, pero Él nos está esperando. ¿Para qué? Para fortalecernos. Dice la palabra que su poder se perfecciona. ¿En dónde? En nuestra debilidad. Eso es bonito, ¿o no? Es bonito llegar ahí a sus pies y decirle: Padre, que no puedo. Es que yo no puedo.
En lugar de muchas veces llevar la tristeza cargando en hombros y hasta fingir una sonrisa. El gozo, como lo decía el pastor, es eterno. Pero ese gozo nos los da esa relación que nosotros cultivamos con el Padre. Esa arma que nos ha dado de la oración. Amén. ¿Qué más nos ha dado? La victoria de Jesús. La victoria de Jesús nos ha dotado de un escudo. Ese escudo es la fe. La fe. Dice que los hijos de Dios no andamos por vista, andamos por fe. Yo me imagino que cuando alguien iba a la guerra, no se enfrentaba allí sin un escudo. Imagínate que tú te enfrentes al enemigo sin un escudo. ¿Qué va a pasar? Vas a caer allí liquidado al momento. Ellos se presentaban con el escudo y con el escudo iban, ¿qué iban haciendo? Iban evitando que las balas llegaran hasta ellos, ¿verdad? Pues, iglesia, la fe es el escudo que no deja que las mentiras de Satanás lleguen a nuestras vidas para sembrarnos miedo. La herramienta que el enemigo utiliza para derribarnos es el miedo. No hay nada que Satanás conozca más que él sepa que es que el miedo nos tumba. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para evitar que Satanás a través de sus mentiras siembre miedo en mí? Porque te voy a decir algo, el miedo es una emoción humana, no la podemos evitar. No podemos evitar sentir miedo. Eso está en nuestra naturaleza humana. Pero lo que no podemos es dejar que nos domine. Eso es lo que no debería pasar. ¿Y cómo yo puedo combatir el miedo? A través de la fe. ¿A través de la fe en quién? En Jesucristo. Porque Él nos ha dicho que nos ha dado el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que no estemos solos. No tengamos miedo, iglesia, el Espíritu Santo está con nosotros. Él está con nosotros, Él es nuestro consolador, Él nos defiende, Él no va a dejar que Satanás nos destruya. No, aunque Él anda buscando, Él no se queda tranquilo. Y Él anda buscando, como dice la palabra, Él anda como león rugiente, dando vueltas, buscando a quién devorar. Pero si Él anda dando vueltas, es porque Él no puede entrar. Es porque cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos sido movidos de lugar, porque en esta tierra, en este mundo, está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, hay un movimiento. Yo salgo de las tinieblas y voy a la luz, al reino de Dios. Y estoy allí y el Señor envía ángeles. Esta iglesia está rodeada de ángeles, ángeles a nuestro alrededor. Él no puede entrar, pero yo puedo abrir la puerta. Y eso pasa cuando nosotros dejamos de creer en la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad del Padre, cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando no creemos que realmente hay algo que se opone a nosotros y pensamos que podemos ser amigos de ese alguien. ¿Amigos de qué? Cuando nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios, nosotros nos estamos aliando con el mundo. ¿Sabíamos eso?
Porque cuando Jesús habla aquí en este pasaje, cuando Jesús dice que Él ha vencido al mundo, es porque el mundo era el enemigo, ¿verdad? Pero ¿a quién había vencido Jesús? ¿A los hombres? No, Él no se estaba refiriendo a las personas. Él se estaba refiriendo a los valores de este mundo. ¿Sí? A los parámetros de este mundo. El mundo al que Jesús se estaba refiriendo es a todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, entonces nos constituimos enemigos de Dios, porque no podemos estar en dos lados. No podemos estar jugando en dos partidos, ¿no? Los que son del Barça no pueden jugar en el Real Madrid, ¿o sí? ¿Eso está permitido? ¿Jugar para el Barça y a la vez para el Real Madrid? No, ¿por qué? Porque son enemigos, ¿no? No se llevan ahí. Pues iglesia, eso es lo mismo que sucede con nosotros, los cristianos. O estamos en el reino de las tinieblas o estamos en el reino de Dios. Pero no podemos jugar para los dos bandos. Entonces, tenemos que tener claro, iglesia, que hemos creído en Jesucristo. Que Él es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de señores. A Él servimos. A Él servimos. Y si servimos a Él, nada nos va a poder destruir. Amén. Esa es la verdad. Y creemos en eso. Y ya para ir terminando, hay otra herramienta, arma espiritual que Jesús nos ha dado. Es curioso decir que Jesús ha obtenido la victoria, pero que nosotros todavía sigamos en guerra. ¿O no es curioso? Parece raro, ¿verdad? Y es porque nosotros tenemos que entender cuál fue el conflicto que Cristo vino a resolver. El conflicto que Cristo vino a resolver es el conflicto que la humanidad tenía con Dios. Y ese conflicto está resuelto porque Él vino para que la humanidad se reconciliara con Dios. Él vino a traer paz. Paz. Esa es la otra arma. El evangelio de la paz. El Señor Jesucristo vino a traer paz a este mundo. Ya nosotros no estamos de espaldas a Dios. Él nos ha reconciliado con el Padre. Y esa es la victoria. Esa es la victoria. Nosotros ya no estamos de espaldas a Dios. Ahora podemos verlo. Podemos hablar con Él. Podemos agradarle a Él. Podemos adorarle a Él. Pero también podemos ser portadores de paz. Hay una historia en la Biblia que a mí siempre me ha gustado, siempre me ha tocado mucho, y es: Saúl era un rey que Dios lo usó mucho. Sí, Dios lo usó, Dios lo llamó, lo usó, pero Saúl se despistó. Saúl comenzó a dejar de oír la voz de Dios para oír la voz de su corazón, para hacer su voluntad y no la de Dios. Y lo que le pasó a Saúl es que un espíritu malo lo atormentaba, porque él no estaba haciendo la voluntad de Dios, y un espíritu malo lo atormentaba. Y Saúl, cuando le pasaba eso, él mandaba a llamar a David.
David había sido ungido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí han sido ungidos por el Espíritu Santo? Y tú sabes lo que hacía David, tocaba el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, Saúl tenía paz. ¿Qué era lo que le daba la paz a Saúl? El arpa. ¿Qué era lo que traía paz a la vida de Saúl? El Espíritu Santo que estaba sobre David. Porque el Espíritu Santo es el que produce la paz en nosotros. Iglesia, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Qué bueno que cuando vayamos a algún lugar, alguna persona te diga: es que no eres igual a otras personas. Tienes algo que me llena de paz. No sé qué es. La paz del Espíritu Santo que descansa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos aceptado el Evangelio de la paz. ¿Cuántos aquí quieren que en Mataró haya paz? Pues tú y yo somos portadores de paz. Hemos sido llamados y hemos oído la voz de Dios. Por lo tanto, también hemos sido escogidos para servirle a Él, para llevar su palabra. Hay mucha gente atormentada. Hay mucha gente que está sufriendo. Y nosotros podemos darle un poquito de esa paz. No, a lo mejor al primer momento no tienes que hablarle de Jesús. Muéstrate como eres. La paz que tienes en ti, exprésala. Háblale de cualquier cosa, pero que note que en ti hay algo diferente. Háblale posiblemente del amor. Háblale de lo bonito que es poder tener a alguien que escuche lo que te pasa. Eso es bonito. Eso trae luz en medio de la oscuridad. Estamos en guerra, iglesia. Estamos pasando aflicciones. Pero Cristo ya venció. El mundo no nos puede vencer. El mundo no nos puede vencer, iglesia. El mundo no puede vencernos porque Cristo lo ha vencido. Y a través de esa victoria nos ha dotado de armas espirituales para poder soportar las aflicciones de este mundo. Si permanecemos en Cristo, vamos a tener paz en medio de las aflicciones. Que el Señor les bendiga.